Amigos, Triumph lanzó su motocicleta más accesible o económica de la marca en el mercado indio, la Speed 400 y su variante Scrambler, la 400X. Estas motocicletas serán fabricadas por Bajaj con unas características mecánicas que superan a la recién lanzada la Harley Davidson X440 fabricada por Hero. Pasando a las características de esta moto fabricada por Bajaj, nos enfocaremos en la Speed 400, que es la primera que va a llegar a los puntos de venta del mercado indio, ya que su versión Scrambler, la 400X, lo hará más adelante. Esta nueva motocicleta cuenta con tecnologías muy llamativas como embrague antirrebote, control de tracción, acelerador electrónico, chip de seguridad en la llave. Podemos decir que por este lado empezó bien. En las suspensiones tenemos barras invertidas de color dorado de 43 milímetros de diámetro y 140 milímetros de recorrido, y atrás monosuspensión con gas ajustable en precarga y con un recorrido de 130 milímetros. En su apartado de frenos, que en mi opinión está muy bien, tenemos ABS doble canal, disco de 300 milímetros con pinza radial de 4 pistones firmado por Vibbre. En la parte posterior, disco de 230 milímetros con pinza flotante también Vibbre de un solo pistón. Ahora sí, las llantas, nuevamente la marca MRF es protagonista, pero con llantas radiales. Adelante 110 de ancho, perfil 70, RIN 17 y atrás 150 de ancho, perfil 60, RIN 17. Capacidad de combustible 13 litros o 3.43 galones. El tipo de gasolina sería extra para Colombia o premium para México debido a la alta relación de compresión del motor. Por el momento no se tiene información sobre su autonomía. Altura del asiento 790 milímetros, no es una moto alta, siendo 10 milímetros más baja que la Dominar 400 para que le sirva de referencia. Su peso en orden de marcha, esto quiere decir con todos sus líquidos lista para su funcionamiento, 176 kilos. Además cuenta con chasis ligero con subchasis trasero atornillado y basculante de aluminio fundido. Su tablero semidigital con apariencia un poco sencilla pero con buena información. Al parecer no tiene conectividad ya que no se menciona por ningún lado. En su iluminación todo su apartado es completamente LED. Además cuenta con luces estacionarias. Y como siempre, amigos míos, antes de pasar a su motor, te invito a suscribirte a este canal. Es gratis, no les cuesta nada y muy importante activar la campana de notificaciones donde hice todas para que no se pierdan los próximos videos. Continuando con su motor, tenemos una cilindrada de 398.15 centímetros cúbicos, 4 válvulas, doble árbol de levas en cabeza, enfriado por líquido, inyección electrónica, diámetro por carrera de 89 por 64 milímetros, relación de compresión 12:1. Además, este motor es compatible con la normativa Euro 5 y su transmisión es mecánica de 6 velocidades. Este motor nos genera 39.4 caballos de potencia o 40 caballos de vapor a 8000 revoluciones y su par motor de 37.5 Nm a 6500 RPM. En cuanto a la velocidad máxima de la Speed 400, por el momento no hay información, pero teniendo en cuenta el caballaje que tiene, seguramente podría llegar a los 170 km por hora, posiblemente. Y pasemos a su precio, que es lo que sorprendió a muchos en su lanzamiento, superando cómodamente a la KTM Duke 390, y para que se hagan una referencia, solamente supera en precio a la Dominar 400 Touring de ese país en 1.5%, amigos, casi nada. Realmente sí llegó con un precio competitivo en la India. Si ese porcentaje del 1.5% lo pasamos a Colombia a la fecha de publicación de este contenido y haciendo cuentas alegres, la moto estaría con un precio estimado de 18.500.000 pesos colombianos sin gastos de matrícula ni SOAT, unos 4.467 dólares. Y su precio en México rondaría aproximadamente por los 91.400 pesos mexicanos y en Argentina un estimado de 2.562.000 pesos argentinos.
por ahora no se sabe si llegará al mercado latinoamericano, y aunque su diseño tipo neo-retro, algo parecido, no es de agrado de la mayoría de personas, sus características ciclomecánicas sí serían uno de sus ganchos para las ventas, y claro está que llegue con un precio accesible. Yo pienso que motos de alta gama como Harley Davidson y Triumph se están dando cuenta que hay un buen mercado en las motos de mediana cilindrada donde pueden generar ganancias por más cantidad de motos vendidas, y mucho más si hacen alianzas para su fabricación con marcas como Hero y Bajaj. Esperemos que sean de buena calidad estas motocicletas. ¿Y tú qué piensas de la nueva moto fabricada por Bajaj para la marca Triumph, la Speed 400? ¿Te la comprarías? ¿Sí o no? ¿Cómo te pareció? Lo que quieras opinar, por favor en la caja de comentarios, y por ahí derecho me apoyas con un like y compartiendo este contenido para seguir creciendo mucho más. Gracias por tu tiempo, mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Hasta la próxima, muchachos, bendiciones.